Hola! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Hola, amigo! Hola, mi amigo! Por favor, un momento. Hola, vecino. ¿Te gustaría venir conmigo a la iglesia el domingo? Mi iglesia es muy dorito. Dorito? Divertido y se puede transformar tu vida de pecado. Pecado. not pecado, but pecanos es muy delicioso. See? 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 See, See? I don't even know. See? I don't even know what you're saying. You speak English. Yes. You're not a Spaniard. Well, I'm a quarter Hispanic, but I don't speak the language. Seriously? Yeah, I never Seriously? learned the language. Seriously? What were you saying? Never mind. ¡Hey! Ahora sí, ve, hasta el micrófono salió mejor. Para los que no me conocen, mi nombre es Marco, soy el pastor de Iglesia Vida y te damos la bienvenida nuevamente a la gente que nos ve. Hay varias gente que nos está viendo hoy día, así que gracias por estar ahí en sus casas a través de Facebook o en nuestra página web. Es súper interesante. Durante estas últimas 4 semanas, algo que hemos estado tratando de hacer un poco es poder compartir esta idea de lo que significa realmente el amar al otro, ¿ok? Y fuimos en distintas etapas y si te has perdido alguno de los mensajes que hemos estado compartiendo, mi invitación es que quizás puedas ir a iglesiavidautah.com y ponerte al día con uno de los mensajes. Pero algo interesante que siento yo que nos pasa en general en la vida, es que hablamos demasiado, pero hay pocas acciones. Es como, por ejemplo, muchos de nosotros queremos hacer una dieta o hacer ejercicio, ir al gimnasio y ponemos en pie ciertas ideas, hablamos, comentamos, pero en el fondo nuestras acciones demuestran algo completamente distinto. Yo puedo decir que, qué sé yo, hay gente que siempre me dice, Marco, por favor, ora por mí para que pueda conseguir una novia o para que pueda conseguir un novio. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Está yendo a mingo.com? ¿O está tratando de buscar instancias para que pueda conocer a alguien? Como les digo, en el fondo, ponemos la idea, pero no ponemos la acción en práctica. Y esto es algo que en general sucede sobre todo en la vida de los cristianos. Algo que siento yo que se ve en general en las personas que se dicen ser cristianas evangélicas es el hecho de que hablamos muchísimo, pero hacemos muy poco. Podemos decir, no, si en verdad hay que amar al otro, pero cuando se trata de resolver conflictos con familiares que hemos tenido, no lo hacemos. Cuando de algún modo tengo que tratar de dar la extra milla, no lo hago. Cuando, qué sé yo, tengo que ponerme por debajo de la otra persona a pesar de que me habló mal y sentí que me ofendió con su actitud, no lo hago. Decimos mucho, pero hacemos poco. Y esta es la parte que siento yo que es lamentable. Ahora, es algo que de algún modo tenemos que entender de que para Dios, y esto tiene que ver para nosotros los que somos cristianos, para Dios nuestras acciones van a decir mucho más que lo que nuestra boca pueda hablar. Nuestras acciones van a gritar más fuerte de cualquier ruido que yo pueda hacer con mis labios, con mi boca. ¿Por qué? Porque en el fondo es una demostración de lo que realmente soy. Entonces quiero que pienses en esta pregunta que voy a poner aquí.
¿qué dicen tus acciones? ¿Qué dicen tus acciones? Cuando una persona logra observarte, logra conocerte, cuando una persona logra traspasar esa línea, ¿qué dicen tus acciones? ¿Qué dicen de ti? ¿Eres una persona que en verdad ama al otro? ¿Eres una persona que en verdad logra traspasar esa línea que ya no es simplemente palabras, sino que son acciones concretas? Y por ejemplo, quizás tú estás aquí, esta es tu primera vez, y dices, no, yo en verdad creo que soy una persona buena, que es súper válido. Pero realmente, ¿qué dicen tus acciones? ¿Tus acciones están diciendo que en verdad eres una buena persona? Si tú dices que eres un buen cristiano, que eres un cristiano maduro, ¿tus acciones están diciendo que eres un cristiano maduro? Si en el fondo yo estoy diciendo, yo soy una persona generosa, ¿tus acciones están diciendo que soy generoso? En el fondo, siento yo que tenemos que tratar de lidiar con esto, sobre todo con esta idea que les voy a plantear aquí. Amar al prójimo no es una idea más, es un estilo de vida. Es algo que yo tengo que lidiar constantemente. Tengo que lidiar en mi casa con los que son más cercanos y tengo que lidiar con los que están más lejos. Tengo que ser capaz de que, de algún modo, traspasar esas líneas, avanzar un poco más y hacer el esfuerzo por vivir de cierta manera. Algo interesante que pasa con la gente que hace ejercicio y con los deportistas es que para ellos tienen que vivir de esa manera. Algo que escuchaba del actor que hace de Wolverine en las películas de Marvel, es que algo que le cansaba, que ya estaba cansado, era el estilo de vida que tenía que llevar para mantener el físico que él tenía. Estaba cansado. Y como les digo, quizás para él era algo súper válido. ¿Por qué? Porque en el fondo ese es su trabajo. Él estaba creando este personaje, estaba creando este carácter que de algún modo tenía que ser para la película, para este específico público que quería verlo. Ahora, ¿cuánto más nosotros que queremos decir, hey, yo quiero vivir a cierta altura, yo quiero expresar cierto comportamiento, pero no estoy haciendo de eso un estilo de vida, es simplemente una idea más. Amar al prójimo es simplemente una idea más, pero no se hace un acto esencial en mi vida. No lo estoy practicando con los más cercanos, no lo estoy practicando con mis padres. Aquí es donde vamos a tomar una idea y unos pasajes que de algún modo nos hacen ver la importancia que tienen que ver las acciones a la hora de amar al prójimo. Es más, siento yo que vamos a ver cómo Dios tiene una prioridad en que nuestras acciones se vean reflejadas rápidamente. Y esta historia o este mensaje que se da, que es un mensaje que Jesús da, es el Sermón del Monte, así es conocido. Y está basado en uno de los más largos sermones que están escritos en los evangelios. Y es donde Jesús de algún modo va por distintas situaciones y llega a un punto en donde Él comienza a plantear ciertas ideas que ellos entendían con la parte práctica. ¿Ok? Y dice así, Mateo capítulo 5, versículo 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Y ponga atención a esto porque esta primera parte es una frase que se va a repetir a través del resto de los pasajes que vamos a ver. Esta contraposición que Jesús va a realizar del hecho de decir, ok, ustedes escucharon, ahora yo les digo. Pero creo que tengamos bastante cuidado en el hecho de entender lo que Jesús está tratando de hacer aquí. Porque Jesús no está acusando ni aplicando, poniendo por debajo la ley que ellos habían recibido, sino que por sobre todas las cosas lo que Jesús estaba realizando era de algún modo tomar la interpretación que se había dado a esa ley. ¿Ok? Entonces así continúa y dice, ustedes
han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, que es parte de la ley. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Entonces piensen esto, el mandamiento era no mates, y la interpretación, si puedes pasar a la siguiente por favor, y la interpretación que todo el mundo entendiera era privar la vida. Era simplemente el acto de terminar con la vida de otra persona. Así todo el mundo lo entendía y así todo el mundo había tomado este mandamiento. No mates quiere decir privar de la vida a otra persona. Y Jesús continúa y Él dice, pero yo les digo, y esta es la contraposición. Ahora Jesús va a tomar la ley que se les dio y les va a dar la interpretación correcta, la interpretación que en verdad tenían que haber entendido desde un principio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que el verdadero asesinato nace en el corazón, nace con el odio hacia el otro, nace con esa falta de perdón. Y continúa, él dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y esto era algo que todos los judíos que estaban escuchando entendían, porque había un consejo de líderes, que eran los líderes religiosos a los cuales ellos actuaban como jueces, ¿ok? Y que podían dictaminar ciertos juicios sobre la gente. Entonces, él está diciendo, cualquiera que insulte a su hermano debería quedar sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús está tomando esta idea y esta interpretación que se le había dado y la está poniendo a un nivel completamente distinto. De algún modo, como lo veíamos, el mandamiento era no mates. La interpretación era privar de la vida. Pero el sentido real es actuar mal o de mala manera hacia el otro, es cuando en verdad estás actuando como un asesino. En verdad estás actuando con un corazón torcido, con un corazón equivocado, con un corazón que tiene una mala intención. Cuando actúas mal contra tu hermano, cuando hablas mal en contra de él, cuando dices algo que lo ofende. En el fondo lo que Jesús está tratando de decir en esto tiene que ver con el hecho de que la acción es más poderosa y va a causar muchísimo más daño. Esa acción de herir, de insultar, va a causar un daño que te pone a ti, como individuo que lo causó, en una posición incorrecta. En la posición que no es la debida. En la posición que nadie quiere estar, de ser considerado un asesino. Entonces, de algún modo, la idea es invitarnos a que pongamos el mandamiento en acción de manera concreta y genuina. Y él dice, por lo tanto, mire esta transición que él crea. Cuando él dice, hey, muchacho, mira, tú, no significa, el no matar no significa privar simplemente de la vida. El matar significa cuando tú ofendes, cuando tú le has hecho daño a alguien, cuando alguien ha sido herido por causa de tus palabras, cuando alguien de algún modo está actuando de mala manera hacia la otra persona. Entonces dice, cuando esto pase, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, si estás en la iglesia, si estás levantando las manos y estás diciendo Dios es bueno, o si tomaste la decisión de hacer las paces con Dios y estás aquí, Dios te dice, cuando estés en ese momento y recuerdes que hay alguien que tiene una ofensa en contra tuya, entonces deja la ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y esto para mí es como que el Señor, Dios toma todo este concepto que nosotros tenemos de cómo tenemos que relacionarnos con Dios y lo da vuelta completamente. Lo hace completamente distinto. Porque en otras palabras lo que Jesús está diciendo es que antes de arreglar mis asuntos con Dios,
Dios está más interesado en que comience arreglando mis asuntos con otros. Se lo voy a repetir por si acaso no logro entender lo que dije. Piensa en esto, por favor. Antes de que yo quiera arreglar mis asuntos con Dios, Dios está muchísimo más interesado en que vaya y arregle mis asuntos con otros. En vez de venir aquí a la iglesia y tratar, porque muchos de nosotros usamos la iglesia y el venir a la iglesia como un medio para reconciliarnos con Dios. Y en esto, si somos realmente honestos, tenemos que ser capaces de asumir este concepto y este problema que muchos de nosotros tenemos, que es el hecho de que yo voy a la iglesia como esa penitencia, ¿cierto? Para arreglarme con Dios. Entonces, me ha ido mal, entonces decido, bueno, voy a ir a la iglesia para que el Señor no esté tan enojadito conmigo. Voy a dar el diezmo esta semana para que el Señor más contento esté conmigo. Voy a traer una mochila y voy a donar a ese evento volviendo al colegio para que el Señor... Hacemos todo con esta idea de acercarnos a Dios, pero Dios dice, hey, no traiga ofrendas, no venga antes de cualquier cosa, anda primero y habla con tu mamá. Hace las paces con tu mamá. Hace las paces con esa persona que está ofendida, que tiene algo en contra tuya. ¿Ah? Y ahí la historia es distinta. De algún modo, no son simplemente palabras de amar al otro, sino que Dios me está diciendo, llévalo a la acción concreta. Hazlo concreto. Otra de las ideas que Jesús plantea es la siguiente. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Entonces, el mandamiento era el adulterio. Y la interpretación es simplemente esta unión sexual ilícita. Así todo el mundo lo interpretaba. Todo el mundo entendía que si yo, estando en una relación marital, voy y tengo una relación sexual con otra persona que no sea mi esposo, que no sea mi esposa, estoy en un acto de adulterio. Y muchos de nosotros tomamos esta idea y la ponemos así. Ahora, a la misma vez cuando pienso en esto, ¿qué tiene que ver esto con amar al prójimo? Pero en el fondo lo que tenemos que entender, y era algo que hablábamos la semana anterior, era el hecho de que cuando yo entiendo lo que el amor requiere de mí, siempre voy a estar pensando a la persona que puedo herir. Puedo herir a mi esposo, puedo herir a mi esposa. Y Dios está tan preocupado de eso que Él no quiere que eso suceda. Entonces, esta era la interpretación y todo el mundo lo entendía de esa manera. Pero Jesús continúa y dice, pero yo les digo nuevamente, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. What? Oh my. Aquí en esta parte deberíamos todos venir aquí al altar y arrodillarnos, sobre todo los hombres. ¿Ya? ¡Por mi culpa! Porque en el fondo, lo que está sucediendo aquí es que nuevamente Jesús está transformando este concepto y le está dando la interpretación real. Porque veíamos, el adulterio, en este caso la interpretación era la unión sexual ilícita, pero el sentido real es aquella que nace en el corazón y culmina en el acto. Cuando yo ya estoy pensando en esa otra persona, cuando yo estoy poniendo ese deseo en esa otra persona, lo único que estoy haciendo es que de algún modo estoy dejando de pensar en el individuo que está conmigo, que se llama mi esposo o mi esposa, y estoy dejando sus deseos, sus sentimientos, y estoy poniendo mis deseos y mis sentimientos por sobre los de ella. De hecho, algo que pensaba, y lo voy a poner aquí, el adulterio nace porque estoy pensando más en mí que en el otro. Estoy pensando más en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, más que en lo que ella o él necesita. Quiero decirle esto, varones que están aquí, esposos que están aquí. Cuando yo estoy pensando más
en cómo satisfacer mi carne, en vez de estar pensando en cómo hacerla satisfacer a mi esposa, hay un problema. Y mujeres, quiero decirles que si yo estoy pensando más en lo que yo necesito, en lo que yo quiero y no estoy pensando en las necesidades que tiene mi esposo, tal cual como Pablo escribe sabiamente, le estoy poniendo piedras para que mi esposo se tropiece. En el fondo, el adulterio nace porque estoy pensando más en mí. Y esto puede ser un adulterio incluso que no tiene que ver con un acto físico, ni siquiera con un acto mental. Yo puedo poner a mi esposo en una situación en donde él empieza a buscar en otro lado porque no está recibiendo lo que necesita en su casa. Y si lo vemos de manera honesta, estoy amando al otro como yo quiero que me amen a mí. La interpretación es completamente distinta. Por lo tanto, dice, nuevamente, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. ¿Cuántos trajeron la cuchilla hoy día? De hecho, yo tengo aquí un implemento que quiero... Todos los voluntarios que quieran pasar. Pero si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo, tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al infierno. Si tu computador te hace caer, bótalo, regálamelo. Si tu teléfono te hace pecar. Había un chico que estaba hablando hace algunos años atrás, un joven, que tenía problemas con la pornografía. Y obviamente siempre el primer paso, cuando uno logra encontrar esta parte de poder hablar el tema de la pornografía y de la adicción a la pornografía, es el primer paso, ¿ok? Pero algo que yo le dije fue, tú tienes que quitar todas esas áreas que te puedan hacer caer. Y obviamente una de ellas es, tú no deberías tener un computador en tu pieza. De hecho, yo le dije, puedes venir aquí cada semana a hacer tus trabajos y trabajar aquí en la iglesia. Yo te puedo proveer de un computador. Es más, le dije, tú deberías cambiar el celular que tienes. Tener un celular que simplemente tenga ese acceso para llamar y para enviar mensajes. De esos que se abrían, ¿se acuerdan de esos antiguos, esos Nokia? Y tienen señal en todas partes ese teléfono. Pero para él era difícil dar ese paso. Y ¿saben el problema? Nuevamente, era difícil dar para él ese paso. ¿Por qué? Porque más que estar pensando en el otro, él estaba pensando más en sí mismo. Y Jesús es directo. Porque miren cómo continúa. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Nuevamente, esta idea de que elimina aquellas cosas que te van a hacer caer, que te van a llevar a que tú hieras a la otra persona. ¿Cuáles son esas circunstancias, esas cosas que se están dando que te pueden llevar a herir al otro? Y tienen que ser acciones concretas. De hecho, y lo voy a poner aquí, el favor más grande que me puedo hacer es quitar las trampas que me hagan caer. Ese es el favor más grande que yo me puedo hacer. Es quitar esas cosas que me están haciendo tropezar. Quitar aquellas cosas que de algún modo me están llevando a pecar. Quitar aquellas cosas que me están alejando de mi relación con mi esposa. Y puede ser que esa situación es tu trabajo y tienes que renunciar al trabajo y cambiarte de trabajo. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a renunciar al trabajo? Si para ti el trabajo es más importante que tu relación con tu esposa o con tu esposo, entonces hay un problema. Quizás tienes que cambiarte de universidad. ¿Pero cómo? Si yo estoy... Bueno, si para ti es más importante lo que estás haciendo en la universidad que las relaciones que... Jamás vas a poder generar un cambio. ¿Cómo voy a dejar este computador? Es que yo tengo que hacer tareas en mi pieza ya hasta tarde
Y siempre buscamos la excusa del por qué yo debería tenerlo, por qué no debería hacer lo que Él me está diciendo. Pero en el fondo, quiero que entienda esto que está ahí en la pantalla, porque el favor más grande que yo me puedo hacer es eliminar esas trampas que me van a hacer caer. Eliminarlas, quitarlas por completo, no hacerlas a un lado y ponerlas debajo de la almohada. No, eliminarlas completamente. Vas a ver la diferencia que causa. Ahora, en el fondo, como les decía al principio, yo puedo decir mucho con mi boca, pero mis acciones van a hablar por sí solas. Jesús continúa, versículo 31, y dice, se ha dicho, el que repudia a su esposo debe darle un certificado de divorcio. Y aquí hay muchos que dicen, gracias Señor, por esta palabra, una puerta de salida. Tratemos de ponernos en contexto y entender un poco lo que pasaba aquí. Antes de pasar, voy a poner el divorcio en este caso, y la interpretación era la libertad de abandonar por cualquier motivo. Y esta es la interpretación que se había dado en base a lo que Moisés había escrito con respecto al divorcio. ¿Okay? Entonces los hombres tenían esta idea de que, qué sé yo, a la esposa un día no se puso maquillaje, carta de divorcio. Un día la esposa no le puso sal, no, ya, no quiero estar contigo, y daban carta de divorcio por cualquier cosa. Por cualquier cosa daban carta de divorcio. Había situaciones incluso donde se daban circunstancias que la mujer, qué sé yo, tenía un accidente y perdía cierta parte de su cuerpo, por poner situaciones como esa, y el esposo ya no se sentía atraído, entonces daba cartas de divorcio. ¿Okay? Y en este caso obviamente era súper unilateral, porque era más que nada el esposo quien tenía esa opción. Pero aquí es donde Jesús toma toda esta idea y revoluciona este concepto. Él dice, continúa, dice, pero yo les digo que excepto en casos de infidelidad conyugal, y esto él lo explica más adelante, ¿okay? Porque y de algún modo él les dice a los fariseos esta idea de que este concepto de que hay una puerta de salida fue simplemente, Moisés la dio por la debilidad del corazón, ¿okay? Pero él dice, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcie de su esposa la induce a cometer adulterio. De algún modo, nuevamente, teníamos esta idea del divorcio. La interpretación era esta libertad de hacerlo y de abandonar por cualquier motivo, cosa que hoy día resuena en esta sociedad. Resuena hoy día en medio nuestro. Hay gente que ya no, lo que pasa es que hay gente que a veces yo veo, llevan, 50 años, 30 años de casado y los toman y los botan a la basura. Y yo digo, Señor, pero tanto tiempo, por último, traten de hacer algo, arreglarse, vamos. Si todo tiene arreglo, todo tiene arreglo. Pero hay gente que de algún modo es como, ya no. Hay otros que tienen como ya 5 matrimonios. Y piensan que no, que mi esposa es la esposa que todo era el problema, ya no cocinaba bien, la otra. Y no se dan cuenta que el problema son ellos mismos. Él o ella es el problema, pero siempre lo apunto hacia el otro. Y hoy en día siento yo que está esa libertad, pero el sentido real es el matrimonio es la unión indisoluble. Esta unión que, como dice cuando se están dando en el matrimonio, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. ¡Wow! Es distinto. Es completamente distinto. Ahora llega este punto en el versículo 38, dice, ustedes han oído
que se dijo. Nuevamente, ustedes escucharon esta idea, ojo por ojo y diente por diente. Que de algún modo este era el derecho que la persona tenía para poder vengarse. ¿Ok? Si alguien, qué sé yo, te había golpeado y por causa de eso tú habías perdido tu ojo o habías perdido un diente, en el fondo tú tenías el derecho legal a vengarte de esa manera. Así se había interpretado. Entonces, la interpretación en este caso, el derecho de venganza por la injusticia. Ese derecho, cuando alguien me hizo daño, yo tenía el derecho de vengarme. Si alguien mató a mi hijo, yo voy a matarlo a él. ¿Cierto? Esa era la idea y el concepto que la gente entendía. De hecho, se habían creado, los judíos tenían que crear ciertas ciudades específicas cuando había alguien que inocentemente había herido a un individuo. Por ejemplo, qué sé yo, estábamos cortando un árbol y en el último corte se salió el hacha y golpeó en la cabeza a la otra persona y se murió. Entonces el padre iba a venir a vengarse, iba a venir a matarme, porque tenía ese derecho legal, ¿ok? Pero yo siendo inocente, tenía el derecho a escaparme, a huir, y estar en una ciudad escondido. Entonces, en el fondo la gente lo entendía así. Tú tienes la libertad y tienes el derecho para vengarte, cosa que cuando lo miro hoy día y lo observo, es completamente así. Esto es mío, esto es mi derecho, esto es lo que a mí me pertenece, esto es lo que, si tú me lo quitas a mí, yo te lo voy a quitar a ti. Si tú me rompes el vidrio, yo voy a romper tu casa. Si tú me rayas el auto, yo rayo el tuyo. Si tú me haces daño a mí, yo te hago daño a ti. Si tú me das un golpe a mí, yo te voy a dar el golpe a ti. Y piense en las relaciones de matrimonio. Hay muchos matrimonios que hoy día también se dan así. Si tú me haces algo a mí, yo te hago algo a ti. Y no se dan cuenta cómo el enemigo va poniendo trampas para hacerlos caer. Pero Jesús continúa y dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. En otras palabras, esa idea de no resistir tiene que ver con el hecho de no busquen vengarse, no busquen actuar de manera vengativa. Cuando Jesús está diciendo esta idea de no resistan, está diciendo no busquen vengarse. Al contrario, y en este sentido, ¿cómo está ahí? El sentido real era busca restaurar y no destruir. Esa es la idea en sí, busca restaurar y no destruir. Y ustedes van a ver que luego de eso Él explica este concepto en el sentido de que si alguien te golpea la mejilla, tú pones la otra. Si alguien viene y te pide tu manto, dale un poco más. Si alguien te pide que le lleves algo por una milla, llévasela por dos. Esta idea de resistir este deseo de querer vengarse. De alguna otra manera, tiene que ver con esta idea de que amar al otro con acciones concretas. Amar al otro con acciones concretas. No es simplemente palabras, son acciones concretas. Si alguien me hace daño a mí, yo no voy a buscar vengarme. Si alguien me pega en una mejilla, yo voy a poner la otra. Acciones concretas. No es una idea, es un estilo de vida. Y Jesús termina magistralmente, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Algo súper interesante. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La interpretación era súper simple. Mi odio era el medio para jugar, era el medio que Dios tenía, supuestamente en base a esta interpretación que los judíos tenían, para juzgar al otro. Es como un poco lo que nosotros, el juego que nosotros hacemos. Cuando tú me haces algo a mí, yo te dejo de hablar. Y así te voy a demostrar el daño que me hiciste. Si tú me haces daño a mí, quizás yo no me voy a vengar. Ok, Marco está diciendo que no me voy a vengar, pero no te voy a hablar nunca más. Y cuando te pase algo malo te voy a decir, viste, el mundo es redondo, ¿cierto? A todos les tiene que pasar en algún minuto. Por tonto te pasó.
Esa era un poco la interpretación que la gente daba a esta idea. Pero Jesús continúa y Él no termina y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Entonces la interpretación no es simplemente odia o mi odio es el medio para juzgar, sino que ahora el sentido real es ama a todos por igual. Amigos o enemigos, yo los voy a amar de la misma manera. Quiero que entienda esto y lo voy a poner aquí. Cuando Jesús está diciendo, pero yo les digo, es la manera que Jesús tiene para decirnos, amemos al otro con acciones concretas. Cuando le está diciendo, hey, yo te digo que no desees en tu corazón, Él está diciendo, ama de manera real, no con simples palabras. Cuando yo te digo, no vayas y te vengas, te estoy diciendo, ama de manera real, hazlo con acciones concretas. Cuando yo te digo que ores por tu enemigo, te estoy diciendo, hazlo con acciones concretas. Porque eso va a marcar la diferencia. Eso va a ser la gran diferencia en lo que va a pasar en mi relación con otros. Quiero decirles que hoy en día, nos basamos simplemente en ideas, pero estas ideas jamás llegan a acciones concretas. Entendemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacer lo que debemos hacer. Quiero que entienda esto y lo voy a poner aquí. Mira cómo actúas con otro y te diré cómo amas. Mira cómo actúas con otros y te diré cómo amas. Mira cómo actúas con tu enemigo y te diré cómo amas. Mira cómo actúas con aquel que te hizo daño y te diré cómo amas. Mira cómo actúas en tu matrimonio y te diré cómo amas. Mira cómo actúas con tus padres y te diré cómo amas. Mira cómo actúas con tus hijos y te diré cómo amas. Mira cómo actúas con tus familiares y te diré cómo amas. Cómo actúas con tus compañeros de trabajo y podríamos hacer la lista más grande aún. Y te diré cómo amas. En el fondo quiero que entienda esto. Que mis acciones hablan muchísimo, muchísimo más fuerte que simples palabras. Quizá hoy día tú me puedes convencer con lo que me dices, pero cuando sales y actúas, estás demostrando quién realmente eres. Quiero dejarlos con esta idea. Cuando Jesús nos invita a amar al prójimo, no se trata de algo para el otro, es algo más para mí. Cuando Jesús nos invita a amar al otro, no se trata del otro, se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer en mí. De quitar estas barreras de orgullo, de quitar este egocentrismo. De hecho, piensen en esto, si yo le doy la prioridad al otro en mi vida, le estoy dando verdaderamente una prioridad a Dios en mi ser. No se olvide de esto. Cuando yo le estoy dando una prioridad realmente al otro, cuando le estoy dando un espacio para restaurar a esa persona, cuando estoy creando esa invitación para que podamos sanar de manera real, le estoy dando una verdadera invitación a Dios, a mi ser, porque ese es el ejemplo que Él nos dio. Él fue quien vino, Él fue quien dio, Él fue quien abrió las puertas, Él fue quien se despojó, murió en la cruz. No se olvide de esto, nosotros hemos sido creados para relacionarnos. Nosotros fuimos creados para estar en relación. Quiero que piense en este versículo que voy a poner aquí, súper conocido. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté como. Ahora digámoslo todos, ¿ok? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Voy a hacerle una ayuda idónea. En otras palabras, voy a hacerle una compañía.
Y en este versículo nosotros lo entendemos como la institución del matrimonio, pero también en la institución de lo que sería la imagen de lo que Dios quiere. Este concepto de buscar una relación. Nosotros nos necesitamos. Yo no puedo estar solo. Necesito esa compañía. Necesito al otro. Pero si yo constantemente estoy odiando, estoy vengando, me estoy separando y estoy alejándome del otro en vez de en verdad buscar una relación sana, en el fondo jamás voy a poder amar al otro. Solo dejo con esta pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si empiezo a dar un paso a un estilo de vida distinto? ¿Qué pasaría si voy y hablo con esa persona y busco restaurar? Quizás yo no puedo controlar cómo la otra persona va a reaccionar, pero sí puedo controlar mi actuar. ¿Qué pasaría si le perdono a alguien esa falta que me hizo? ¿Qué pasaría si le perdono a mis padres lo que sentí que me hicieron en algún minuto? ¿Qué verían mis vecinos en mí al verme actuar de una manera completamente distinta al resto? No soy vengativo, no pago ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en mi matrimonio? ¿Qué pasaría en mi hogar? Cuando en verdad comenzara a amar al otro de la misma manera en que Jesús me amó a mí. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora queremos venir delante de ti porque estamos concluyendo esta serie donde nos haces una invitación a tomar este mandamiento que tú nos diste. De amar al otro, Señor. Y este amar al otro no puede ser una simple idea, tiene que ser un estilo de vida. No pueden ser palabras, Señor, tienen que ser acciones concretas. Por lo mismo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú puedas moverte. Necesitamos, Señor, que tú puedas tocar. Necesitamos, Señor, que tú puedas trabajar en nuestros corazones. Crea en nosotros, Señor, ese deseo de querer restaurar, de querer perdonar, de querer amar, Señor, de esa manera como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Póngase de pie, vamos a terminar y vamos a concluir este servicio. Gracias por acompañarnos. El próximo domingo vamos a comenzar una serie súper buena, que estoy ansioso de compartirla. Ya he ido como a empezar a predicar aquí, pero mejor lo guardo para el próximo fin de semana. Se llama The Big G. La B grande, la G grande, ¿ok? Va a ser en inglés porque suena más cool, ya así como The Big G. So, no se lo puede perder, de verdad, no se lo puede perder. Ok, oremos. Gracias, Señor, por esta invitación, gracias por este tiempo, gracias por cada individuo que está aquí, por cada persona, por cada familia, por cada esposo, esposa, hijo. Gracias, Señor, gracias por animarnos a amarnos de la misma manera en que tú lo has hecho, Señor. Gracias por este desafío que hemos recibido durante estas semanas, que hemos estado escuchando estos mensajes. Yo te ruego en esta hora, Señor, tu bendición sobre nuestra vida. Te pido, Señor, que nos guíes. Aquel que está en necesidad, abre puertas. Aquel, Señor, que está enfermo, trae sanidad. Aquel que está pasando por conflictos, trae restauración. Por los matrimonios, yo te pido, Señor, sanidad, que tú los levantes, Señor. Gracias, Jesús. Y gracias, Señor, por la opción que tenemos y la libertad de estar aquí. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares en el nombre precioso de Jesús. Y todos dicen, nos vemos, Dios les bendiga.